Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos. Post del Gran Premio de Australia, un gran premio que nos ha dejado mucho de qué hablar, como cada edición de este Gran Premio, pero en esta ocasión fue distinto y literalmente fue distinto porque tuvimos un ganador diferente, un Carlos Sainz que claro, como lo leemos en todos los encabezados, ¿no? Del hospital al primer lugar del podio, un extraordinario trabajo, un extraordinario manejo y sobre todo eh, esa fuerza y ese demostrar que es un guerrero y que por supuesto está ahí levantando la mano para distintas cosas, ¿no? Por un lado decirle a Ferrari, oye, tal vez te equivocaste. Y por el otro lado, bueno, pues buscando un asiento para, para el próximo año, porque la preparación física de un piloto después de una operación, pues por supuesto que no es la misma. Y por el otro lado, bueno, pues ¿qué pasó con Max Verstappen? Un tema de Red Bull, de la fiabilidad. También con Checo Pérez, que no tuvo el ritmo de carrera, pasaron cosas con Williams, pasaron cosas, ambos Haas puntuaron, Yuki sonaba muy bien. Hay muchísimo, muchísimo de qué hablar de este fin de semana. Así que prepárense, pónganse cómodos porque este episodio va a estar muy bueno. Y obviamente voy a empezar con el tema del fin de semana. O sea, Cristian González Rocco, ¿ya fuiste a cobrar tus millones o qué onda? Porque si no se acuerdan, el episodio pasado, Cristian dijo que Max iba a ser el primero en parar en pits y que además se iba a retirar. O sea, ¿me explicas, Cristian, por favor? ¿Cómo les va, chicos? Acá tengo la bola de cristal y bueno, no va a ser este el momento, pero tal vez antes del Gran Premio de Japón volveré a utilizarla para ver qué pronóstico podemos sacar. ¿eh? Lo que sí quiero decir que el que acertó con mi ayuda, por lo menos mande un regalito, algo. Ya, ¿eh? un depósito. Qué puntería. No, yo creo que ni tú te lo esperabas, Cris. Pero bueno, señor Mejía, ¿en qué uso horario está en este momento? ¿Qué tal, chicos formuleros? Pues mentalmente, no sé, físicamente estoy en el uso horario hora central en Europa. Así Ok. que, pues todavía tratando de ajustarme, mi mente dice una cosa, el cuerpo dice otra, el estómago dice otra diferente, pero bueno, ya de alguna forma digiriendo un poco lo que ha sido el fin de semana. Y bueno, creo que lo más importante para la Fórmula 1 es que hubo un cambio, ¿no? Más allá de cómo se produjo, de qué hubiera pasado, si Verstappen no tiene el problema con el freno, creo que hemos tenido un fin de semana en el que hemos visto muchas cosas que probablemente nos dan más esperanzas de las que albergábamos un par de semanas atrás en torno a lo que puede ser el resto de este campeonato 2024 de la Fórmula 1 y obviamente de todo eso vamos a hablar. Así es, sabes que a mí eso aparte del hambre a la que más me costaba cuando hacía vuelos, sí, o sea, las coberturas de Fórmula 1 con vuelos tan largos, tenía hambre todo el día porque una cosa es la hora en la que realmente es la hora de comida en el lugar en el que estás y otra en la que ya acostumbraste al cuerpo a comer. Entonces, esa era la parte que más me costaba. Pero bueno, a ver, vamos a hablar primero, si les parece, por los ganadores, ¿no? Ferrari hace 1-2, ¿no? Con un extraordinario de manejo de Carlos Sainz, que desde la clasificación ya estaba ahí posicionando el auto en la segunda posición y que muy rápido en la segunda vuelta ya pudo alcanzar a Max Verstappen para superarlo, si bien Max tenía esos problemas en el freno. Podemos empezar a hacer suposiciones, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado sí, y qué hubiera pasado no, si le hubiera aguantado el ritmo de carrera o no? La realidad es que lo que tenemos es lo que pasó, ¿no? Carlos lo pudo superar en esa segunda vuelta y de ahí no hubo quien parara a esa Ferrari. Y Charles Leclerc, bueno, pues llegando en esa segunda posición, dándole ese 1-2 a Ferrari, tenía, es más, les voy a dar exactamente el dato, 20 años de que Ferrari no hacía un 1-2 en Australia y ya, bueno, pues lo han logrado Charles y Carlos. Y a mí sí me parece impresionante el tema de Carlos porque, y hasta él lo dijo, ha sido un roller coaster, ¿no? Unas subidas y bajadas en este inicio de temporada. Recordemos que estuvo en el podio en Bahrein, después en la operación en Jeddah, y que además de que fue operado en Jeddah, o sea, ahí estaba el domingo, ¿no? Paseándose en el paddock como diciendo, ok, sí me operaron, pero
aquí estoy, ¿no? Marcando presencia. Y ahora viene este fin de semana donde gana. Yo no sé si le duela más pensar que a lo mejor podría ser él el líder del mundial en este momento que la misma operación, dada los resultados, pero bueno, están ahí, están en la pelea. Decías, Diego, a lo mejor, claro, nos hace pensar diferente lo que está sucediendo o lo que sucedió en Australia por lo que se pueda perfilar a las siguientes fechas. ¿Ferrari está para competir? O sea, esa es realmente la pregunta, ¿no? Nos demostraron que están en un buen ritmo, no fue como o lo han demostrado en estas primeras carreras, no fue como el año pasado que a lo mejor había unas en las que sí y no y dependían mucho del calentamiento de los neumáticos, de cómo se desarrollaban en ese tema. Ahora sí parece que está en un ritmo competitivo y que según vayamos avanzando, creo que pueden ser un fuerte rival para Red Bull, ¿no? No sé cómo los ilusione este tema de que podamos tener una segunda fuerza ahí en el podio o peleando cada fin de semana. Yo creo que hay que tomarlo, bueno, con un poco de cuidado porque es apenas la tercera carrera, ¿no? Entonces, como lo hemos hablado hace unas semanas, eh, hay que esperar unas 4 o 5 carreras para empezar a tener un poco más de idea de cómo viene este mundial. Sí que era muy cierto que las 2 primeras carreras nos daban indicios de que no había cambiado realmente mucho, eh, pero digamos que no esperábamos un tropiezo de Red Bull este fin de semana, porque no es que, a ver, no es que el problema del freno solamente de Verstappen. Yo me quedo más con todo lo que pasó antes en el fin de Claro. semana, que tal vez no se vio tanto, pero pues yo que estuve frente al garaje de Red Bull casi todo el fin de semana, me di cuenta que las cosas no iban fluyendo como todos los fines de semana. O sea, cuando tú ves a Verstappen que entraba, o sea, Verstappen nunca en la primera práctica libre empieza a hacer ajustes de ala delantera tan temprano y luego durante la calificación eso no lo ves que lo haga casi nunca, o sea, los hace en el garaje y tal, pero limita mucho su tiempo en pista, como que tiene todo muy claro. Esta vez fue todo lo contrario, dio muchas vueltas en calificación, hizo permanentes ajustes del ala delantera durante la calificación, seguramente ajustaron también presiones de aire. Sé que en el caso de Checo las presiones de aire que ajustaron para el inicio de la carrera al final, según dijo Checo, fue un error. Es decir, las cosas no estaban nada claras este fin de semana. Un poco consecuencia de este compuesto C5 que se introdujo y hacer que toda la gama fuera más blanda para Pirelli, con las condiciones que tuvimos durante el fin de semana, que realmente no hizo calor y fue un fin de semana en el que por momentos, te digo, hacía bastante frío también. Yo estuve con chaqueta casi todo el fin de semana. En algunos momentos me la pude quitar, pero si estabas en la sombra, el viento que corría te hacía tener una sensación térmica de que no hacía realmente un clima ni veraniego ni de primavera, sino más bien como de otoño. Entonces, todo al final confluyó en que Red Bull no estuvo lo fuerte que estuvo en las 2 carreras anteriores ni en los test. O sea, fue como que en las carreras anteriores todo iba saliéndole muy fácil y este fin de semana en ningún momento le salieron fácil las cosas. Ni siquiera cuando Verstappen consiguió la pole. O sea, la pole de Verstappen fue más de Verstappen que de Red Bull Claro. realmente. O sea, como él logró juntar todo allí y no lo hicieron los demás porque Sainz estaba en primera fila, pero él tuvo un error en su vuelta rápida. Entonces eso también hizo como ver que, ah, no, otra vez el mismo escenario, otra vez va a salir Max y va a hacer polvo a todo el mundo. Y del otro lado, y esto es algo que conversaba hace un par de semanas con los chicos de The Race en un podcast, ellos planteaban la pregunta, ¿es realmente Ferrari la segunda fuerza? Y pues por lo menos en el análisis previo que hacía de esto era, a ver, este coche no hemos visto que tenga un talón de Aquiles como si era muy evidente desde principios de la temporada anterior. Sí, o sea, es un coche que ha mejorado respecto al del año pasado, el SF24, pero no se ve que tenga una gran debilidad todavía, no ha salido a flote. Y en esta carrera fue un poco eso. Y el viernes, que el viernes fue el día de las peores condiciones en pista, hacía un viento muy fuerte que en una zona del circuito llevó a que muchos pilotos tuvieran errores y algunos como Verstappen, por ejemplo, Verstappen dañó
el piso, el chasis y tuvo que cambiar de motor por una salida que tuvo al final de la primera práctica libre, Verstappen, ¿no? Y así como él, hubo varios, Alonso también tuvo varias salidas de pista, todo esto. Pero los pilotos de Ferrari no los vi en ningún momento así de complicados. Y se hablaba de que el coche del año pasado era uno de los más sensibles al viento. Y eso lo hacía a veces inmanejable en ese tipo de condiciones. Y ya habían dicho, este año, mira, parece que el coche es mucho menos sensible. Y ese día quedó muy claro que en ese departamento han mejorado mucho. Entonces, el Ferrari definitivamente es un coche que se ve bastante polivalente en este momento. Creo que para tener el dibujo más completo habrá que verlo en el velocísimo Suzuka, si logra estar de nuevo a ese nivel de ser el segundo mejor o estar casi al nivel de Red Bull como estuvo este fin de semana o incluso un poco mejor. Entonces, eh, creo que esas señales son muy, digámoslo, no diría que completamente positivas, porque como decía antes, hay que esperar, pero son señales de esperanza, ¿sí? Que personalmente las había perdido un poco, pero aquí me vuelven a dar esperanza en Ferrari con lo que han mostrado este fin de semana y con haber encontrado como que Red Bull tiene un talón de Aquiles, que lo puede arreglar conforme avance la temporada. Pero Checo me dijo al final, le pregunté como, a ver, ¿han encontrado una limitación del RB20? Y me dijo, yo creo que si en circuitos como este, donde el graining sea un problema, la vamos a pasar mal. Bueno, lo pueden solucionar, pero en las primeras carreras en las que se encuentren con este fenómeno nuevamente, va a ser el principal desafío y probablemente sus rivales lo están resolviendo mejor por la razón que sea. Eh, yo para sumar al análisis, nosotros hemos anticipado, así como lo hacemos cada vez que llega este Gran Premio de Australia, que por lo general vemos cosas distintas, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada y creo que no hay que olvidarse de eso. Es un circuito que te da esta posibilidad de que cambien algunas cosas, ¿no? Más allá de que si no estaban los problemas mecánicos en ese sector del freno trasero en el auto de Max, creo que iba a ser difícil ganarle este Gran Premio a Verstappen, ¿no? Por cómo comenzó. Yo no estoy Pero tan de claro, acuerdo, Yo, Cris, ajá, pero yo bueno, no no tampoco. sé. sé. Bueno, Porque ahora, ahora, si sí, comparamos un poco, si bien, y vamos a hablar obviamente del tema de Checo, de qué le afectó el rendimiento y demás, que lo explicó Christian Horner, ¿no? Que fue cuando pasó a Fernando y una parte de la... Ven que el visor tiene estas como las Láminas. láminas, sí, los como films. laminitas que desprendes y avientas y se pueden quedar atoradas en una parte del coche y eso le pasó a Checo y afectó mucho el tema de la aerodinámica y cómo desempeñó su ritmo de carrera. eh, pero si comparamos lo que hizo Checo y podemos a lo mejor asemejarlo en cuestión de ritmo del RB20, o sea, hablando del auto como tal, con lo que podría hacer Max, yo creo que aún así los Ferrari iban mucho más rápido este fin de semana Pero que sobre Red todo, Bull en ritmo de Carlos, carrera. es que Carlos, o Carlos, sea, exacto, porque hay si que, vemos la actitud también de Charles cuando se bajó, era de, o sea, sí, estoy en el segundo lugar, pero estaba inconformísimo con su manejo, ¿eh? Y con lo que hizo. O sea, sabe que lo que hizo Carlos fue, estaba en otro nivel, sin duda. pero acaba, Sí, Cris, que te interrumpimos y Sí, ya perdón, te, perdón, perdón. sí, sí. En un momento me gustaría terminar. Dale, ¿sigo yo? ¡Ya, Bueno, sí, sí, por eso vamos! te decía, bueno, acaba y no, no. te acabo de refutar. Bueno, de todas maneras, sigo manteniendo exactamente lo mismo que dije, ¿no? Para mí, si Verstappen lograba mantenerse adelante sin problemas técnicos, iba a poder resolver. No es un circuito sencillo para poder avanzar. Sabemos las virtudes del Red Bull y a pesar del ritmo, creo que estaba en condiciones de poder defender y quedarse con la victoria, ¿no? En condiciones normales. De todas maneras, también me abre esto a la sospecha, más allá del juego que hacíamos la semana pasada y de este planteo divertido de que iba a abandonar primero Max y demás, de que un poco la convulsión que hay dentro del equipo y todas estas cosas, no sé si en algún momento van a empezar a verse en la pista, ¿no? Alguna desinteligencia, algunas cuestiones que cuando no hay un buen clima dentro del equipo pueden llegar a suceder. Así que
abro el paraguas por ese lado, porque las caras y la tensión no son las mismas y no fueron las mismas en Australia que en lo que sucedió antes, hasta llegar a esta realidad. Así que tengámoslo ahí como una posibilidad. Y después claramente se vio a Ferrari firme, contundente. Respeto muchísimo lo de Sainz, porque hemos hablado acá muchas veces y Checo lo tiene escrito en su casco del Never Give Up, esa demostración de que uno puede salir adelante a pesar de las dificultades. Hoy Sainz no tiene equipo asegurado para el año que viene. Uno puede de repente resignarse o decir, bueno, ya está, hasta acá llego, bajar los brazos, o puede tener una actitud completamente diferente como la que tuvo Sainz y volver a pelear y decir, y yo voy a ganar y salgo adelante y voy a demostrar, como también lo hemos charlado acá oportunamente cuando se conoció esa noticia de Hamilton a Ferrari. Y eso es lo que decidió hacer Sainz, con su dificultad física, con esta realidad incómoda, con el futuro incierto dentro de la Fórmula 1, salir adelante, aprovechar al máximo cada oportunidad que se le presente y quedarse ni más ni menos que con la victoria, ser el que ha ganado los últimos dos grandes premios para Ferrari dentro de la Fórmula 1, el único que ganó en la pasada temporada, en aquel Gran Premio de Singapur, y ahora hacerlo de entrada en Australia con un Ferrari un poco más firme y más contundente que lo que venía mostrando últimamente. Entonces, cuando pasan esas cosas, más allá de que no tenés el conjunto más fuerte, porque considero que Red Bull sigue siendo el conjunto más fuerte dentro de la Fórmula 1, lo que tenés que hacer es aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Y Ferrari y Sainz la aprovechó. Y Leclerc también para completar el 1-2. Así que estos son cosas que son muy importantes a la hora del análisis y ni más que menos que hay que ver las diferencias en los campeonatos, ¿no? Para ver cómo una carrera mala de uno de los protagonistas hace que se junten tanto las cosas, ¿no? Que entre Verstappen y Leclerc solo existan 4 puntos en los primeros puestos del campeonato y que las cosas puedan llegar a cambiar. Todavía no sabemos qué va a suceder en Japón. Uno entiende que por lo que se vio aquí, sobre todo, ¿cuál era la S? La curva 8, 8, 9, esa S 9-10. rápida. 9 y 10, bueno, ahí volaba el Red Bull, volaba, independientemente de los problemas del auto, incluso en la comparación de vueltas de clasificación, era donde estiraba el margen Max, y yo creo que, bueno, esa es una zona similar a las curvas que de repente uno puede llegar a encontrar en Suzuka. Yo creo que en condiciones normales no hay con qué darle a Red Bull en el Gran Premio de Japón que viene, pero no sabemos si estos problemas que de repente surgieron este fin de semana van a seguir apareciendo, ¿no? En los próximos compromisos. Pero bueno, como primer pantallazo me parece que es lo que concluyo como análisis, ¿no? De lo visto allí, destacando lo de Sainz y tratando de interpretar qué pasó con Red Bull y con Checo Pérez, que me quedé con las ganas de ver algo más. Lamentablemente esos 3 puestos de sanción que lo retrasan al sexto lugar en la grilla nos privaron de la posibilidad de ver a un Checo tal vez más participativo en la pelea dentro del podio, no sé si para ganar, pero para estar ahí en el podio, tal vez hubiese podido pelear un poquito más y se quedó con las ganas, aprovechando, ¿no? Este punto tan importante de poder sacar provecho ante las situaciones adversas de los rivales. Este era un fin de semana en el que Checo tendría que haberse posicionado mucho mejor y no lo pudo hacer. Sí, yo para acabar de intentar refutarte un poco lo de que Verstappen iba a ganar sí o sí, eh, a ver, el feeling en Red Bull al final del viernes no era de, es otro fin de semana como los dos anteriores. O sea, claramente habían encontrado un problema con la gestión del neumático. Todos tenían graining, todos, no solo Red Bull, pero algunos, digámoslo, lograban manejarlo mejor que otros. Algunos lo tenían más en el neumático delantero izquierdo, otros más en el trasero izquierdo. El caso de Red Bull era muy notable en el trasero izquierdo, o sea, eh, llegaba el coche y es que era imposible no darse cuenta. Eh, y luego, el sábado en la práctica libre 3 Red Bull, además sabiendo que habían aumentado las presiones mínimas de Pirelli, las subieron y esto pues cambia un poco el juego. O sea, cuando el neumático está siendo un problema,
y te cambian la presión de aire, así sea 1 libra, puede sonar muy poco, pero en la Fórmula 1 1 libra no es poco, ¿sí? Y eso afecta a una cantidad de cosas, más cuando estás hablando de la gestión de un neumático, no solamente a una vuelta, sino en una tanda de carrera. Y pues con factores como que en realidad el neumático duro solo vas a saber cómo funciona cuando lo pongas en la carrera porque nadie lo usó de los equipos de punta, nadie lo usó durante las prácticas libres y menos en la calificación. Claro. Entonces había muchos interrogantes en torno al comportamiento de los neumáticos para la carrera, más allá de que el clima, por ejemplo, no fue el mismo el domingo que en los 2 días anteriores. Creo que el día con más temperatura en pista fue el domingo y fue en el que menos viento hubo también, lo cual, digámoslo, facilitó un poco las cosas en términos de ser una condición que hacía menos propensos a los errores a los pilotos, pero pues tenía otros desafíos diferentes. La simulación de carrera que hicieron el sábado en la práctica libre 3 los dos pilotos de Red Bull, no fue como encontrar la solución, ¿sí? O sea, pareció en el caso de Max mejor que en el de Checo, pero Max dio unas 2 vueltas menos que Checo. En el caso de Checo fue como bastante notorio en los tiempos y luego cuando llegó al box que no había funcionado la cosa. A tal punto que en ese momento, ya cuando solo quedaba simular la calificación porque se acababa el tiempo de la práctica libre 3, decidieron hacer un cambio en los reglajes de la suspensión trasera. Cambiaron la barra estabilizadora y no sé qué otros cambios hicieron sobre la suspensión, pero estaban trabajando en la suspensión trasera y eran cambios que seguramente iban más orientados a la carrera que a la calificación, no solamente porque a mí se me ocurra, sino porque Checo luego nos dijo que estaban comprometiendo un poco el ritmo de calificación pensando en cuidar los neumáticos para la carrera y sobre todo esos neumáticos traseros. Incluso ¿Qué creo que pasa? Que en Helmut últimas, lo dijo, ¿no? Helmut aceptó que la puesta a punto no había sido la sí, no óptima para sé, no Checo. sé qué digo, pero pues, o sea, yo digo lo que me dijo Checo a mí, me baso en eso para hacer los comentarios que te estoy contando. Entonces, al final ellos no estaban nada confiados de que las cosas en carrera iban a ser tan fáciles como en otras ocasiones. En el caso de Checo menos porque tenía que atacar en la primera parte de la carrera para recuperar lo que le quitó la penalización y lo que igual tenía que recuperar basados en lo que era su expectativa, obviamente, estar primero o segundo, porque es lo que han hecho con Red Bull en las 2 primeras carreras. Em, entonces, bueno, todo acabó complicando más la carrera para Checo, pero pues cuando falló el freno de Verstappen, él iba segundo, no iba de primero. Verstappen dice que el problema lo tuvo desde el momento cero, y es probable, pero claro, no iba a ser tan fácil con Ferrari viendo cómo había estado todo el fin de semana y cómo no había estado tan brillante Red Bull, sobre todo en esas simulaciones de carrera que había sido su fuerte durante todo el fin de semana. Entonces, claro, el Red Bull puede ser el coche más rápido en las curvas más rápidas y Suzuka tiene todas esas curvas que son las que prevalecen. Pero igual, si en la carrera no puedes mantener vivo el neumático y el otro sí, por la razón que sea, pues esa velocidad te va a llevar hasta cierto punto, pero no te va a mantener ahí. Entonces, estamos en una parte de la temporada en la que todavía los coches son muy nuevos para los equipos, en los que cambios que se introduzcan en, por ejemplo, un compuesto más suave que lo que tenían históricamente en esa pista, genera pues como otras variables diferentes que no necesariamente por regla de tres, digámoslo, los equipos van a decir, sí, claro, si con ese compuesto hicimos esto, entonces si este es más blando, pues hacemos esto y todo solucionado. Mm. Ya lo vimos que no es así, ¿no? Pues algunos coches son más diferentes que otros respecto a sus predecesores de 2023. Entonces, a mí sí me parece que esta carrera iba a ser mucho más reñida independiente del problema que tuvo Verstappen, que una pena que no estuviera Checo más adelante, pero igual, lo que vimos luego de Checo tampoco acabó de convencer, más allá del problema con este TERF que bloqueó un poco y le quitó 20 puntos de carga aerodinámica al RB20 del mexicano, igual, hasta ese momento no habíamos visto
nada revelador en el ritmo de Checo como para pensar que tuviera un coche a la altura de lo que estábamos viendo en la punta de la carrera con Ferrari e incluso con el McLaren de Lando Norris, que era el más rápido de los dos en carrera. Entonces creo que esta carrera nos plantea interrogantes que no están resueltos y que veremos en qué punto de la temporada se resuelven, ¿no? Para el propio equipo Red Bull, pero por lo menos dejan ver que este coche, al menos en esta primera parte del año, no está siendo tan, digámoslo, tan perfecto como el Tiene RB10. puntos débiles, digamos, ¿no? Sí, por lo menos pareciera tener uno, que igual lo pueden Mm. mitigar a la vuelta de la esquina siendo Red Bull, pero en esta carrera creo que estaba muy evidente. Y sí, nos privó el fallo de Verstappen de los frenos del RB20 del tricampeón del mundo, de ver realmente qué tan limitado estaba Verstappen en su ritmo de carrera. Bueno, a ver, otro de los temas. Hablábamos justo el episodio pasado de que en Australia, sobre todo en las dos últimas ediciones, Mercedes había sido de esos equipos que había sorprendido, ¿no? Porque venía de estos inicios de temporada complicados, dándose cuenta que el concepto de su auto no era el mejor y llegaban a Australia y terminaban en el podio, ¿no? El año pasado Lewis estuvo en el podio, George se tuvo que retirar por una falla en su unidad de potencia, pero todo el fin de semana marcaron un buen ritmo, ¿no? Incluso la clasificación habían estado segundo y tercero. ¿Qué pasó este fin de semana? Pues todo lo contrario, ¿no? Nunca encontraron ese ritmo, nunca se encontraron cómodos. Luis tuvo ese tema de fiabilidad y se tuvo que retirar muy temprano en la carrera. Y después George sí en algún momento encontró un mejor ritmo y a las últimas vueltas estuvo peleando hasta que llegó ese momento del incidente con Fernando, que ya discutiremos si estuvo bien la penalización o no. La decisión de la FIA fue penalizar a Fernando porque cambió la frenada, ¿no? Le cambió el punto de referencia que había tenido en las últimas vueltas, frenó antes y obviamente eso descontroló a George y por eso perdió el control del auto y terminó teniendo ese durísimo incidente en la última vuelta. Pero me parece que es uno de los grandes perdedores Mercedes este fin de semana, ¿no? Obviamente se va con ese doble retiro, no suman puntos en una pista en la que se esperaba que tuvieran un mejor performance. Y no sé, a ver, me cuesta un poco entender qué es lo que está pasando con Mercedes, ¿no? Pensábamos que, bueno, ya la tercera es la vencida, ¿no? Este año van a encontrar algo que les va a ayudar y que van a salir y van a poder estar ahí peleando y es muy triste ver que no sucede, ¿no? Que siguen tratando de encontrar esa solución. Ahora hablan obviamente de Japón, de que en Japón va a ser distinto, que van a tener mejoras. Pero ¿qué está pasando realmente con Mercedes? Vemos un Hamilton, si bien ya, ok, está firmado para correr con Ferrari, pero sabemos del profesionalismo que tiene y siento que no está a gusto. A ver, Diego, tú estuviste ahí con él, como que No no despega. existe no existe esa conexión ya, ¿no? O sea, como que ya no creen en el auto ni en la filosofía que está manejando Mercedes. Siento que incluso, bueno, George a lo mejor habla desde otro punto porque él sí tiene contrato, pero siento que tampoco George está a gusto en lo que están viendo, ¿no? Bueno, ¿por qué crees que se fue a Ferrari? No, no, digo George. O Ah, sea, bueno, no. sí, o Ah, sea, pero no, Hamilton no. sí, por eso digo, ya está firmado y no dudamos de su profesionalismo, pero George, incluso, obviamente su discurso es distinto porque él sí tiene ese contrato, pero siento que tampoco conecta con. No, o sea, yo no creo que sea tema de conexión, es que simplemente hay una desconexión entre lo que dicen las simulaciones de Mercedes y lo que pasa en la pista con el W15, así de fácil. Eh, el coche debería funcionar de una forma en pista que no está funcionando, solo funciona así en la teoría, pero es lo Ah, mismo que pasó el año pasado y lo mismo que pasó el año antepasado. Eh, por eso ese, decía, la tercera es la vencida. Y no, pues no, no fue. no fue. Claramente no fue. Claro. Podría Seguro, haber sido. Mercedes va a mejorar y lo ha hecho en los 2 años anteriores que ha arrancado mal. O sea, no, no dudo que Mercedes va a mejorar y que va de alguna forma a salir del agujero en el que parece estar en este momento. Porque sí, tú dices que George venía mejorando en la carrera, pero ojo, estaba peleando por el sexto puesto. Ah, Eso, no, obvio. Mercedes eso es
Eso es nada, eso es un No. resultado que está lejos de lo que ellos están para hacer en la Fórmula Uno después de haber dominado durante la era turbohíbrida. Durante los últimos 10 años casi toda ha sido la era de Mercedes, ¿no? Pero esta vez, recordemos que la carrera anterior iban rápido en las rectas, pero en las curvas rápidas no, porque tenían tan poca ala trasera que la parte trasera del coche en las curvas no les daba la confianza a los pilotos. Mi forma de entenderlo, esta vez decidieron dar un poco más de esa carga aerodinámica, más apoyo en el tren trasero para que tuvieran más confianza los pilotos, aparte porque aquí también están cerca los muros y hay varias curvas bastante rápidas. Pero, ¿qué pasó? Que el coche iba muy lento en la recta. Si ustedes habrán escuchado esa radiocomunicación en la que Hamilton preguntaba de que dónde está todo ese tiempo y le decían, pues la mitad está en las rectas. Y eso no cambió mucho durante el fin de semana. En el caso de Hamilton, vi que experimentaron con el ala trasera, probando primero con un gurney flap, que es como una especie de labio que se coloca en el borde del ala para aumentar la carga aerodinámica sin penalizar tanto en términos de la resistencia al avance. Es decir, no es lo mismo que aumentar el ángulo del ala trasera, porque eso frenaría un poco más el coche que colocarle ese flap, que puede ser de mayor o de menor altura en el borde superior del ala trasera. Lo tenía Hamilton, se lo quitaron y después lo mantuvo así durante el resto del fin de semana para intentar no perder tanta velocidad en las rectas. Russell lo mantuvo durante el resto del fin de semana, pero pese a eso el coche no era rápido en las rectas y a ver, en este circuito, en teoría, con 4 zonas de DRS, pues se podían ayudar, pero claro, el problema es que si no tienes a quién tomarle el DRS, pues vas a estar lento en la recta sí o sí. Y en definitiva, con el tema del graining, tampoco podías deslizar demasiado el coche, arriesgarte que esa parte trasera sin apoyo empezaras a deslizar mucho, calentar el neumático, empeoras el tema del graining y olvídate que vas a poder rendir en carrera. Entonces, se entendía por qué lo hacían, pero pues claro, se ve que no es lo óptimo porque les estaba haciendo perder rendimiento y tiempo por vuelta. Probablemente ellos hubiesen querido otra solución, pero con las condiciones del fin de semana y con el antecedente de Arabia Saudita, pues era lo que tenían que hacer. No acaban de encontrar ese punto medio. Probablemente habrá otros circuitos donde se encuentre mejor el W15, donde pues las lecciones de estas últimas o estas primeras 3 carreras les sirvan para encontrar un mejor equilibrio entre lo que necesitan en términos de lo que generan de carga aerodinámica con las alas, con las superficies y lo que pasa bajo el piso, la altura con respecto al piso, que sigue siendo una parte crítica para Mercedes que parece no acaban de tener tan bien resuelta como otros equipos. Y sí, o sea, realmente frustrante, aparte de la fiabilidad que ya el año pasado en esta carrera, si ustedes recuerdan, a Russell le había pasado algo parecido, había tenido un problema de fiabilidad y se tuvo que retirar del Gran Premio. Sí acabó en el podio y segundo Hamilton, pero pues este fin de semana eso no parecía estar para nada dentro de las opciones para Mercedes, con lo cual está siendo un arranque incluso más duro que el de la temporada anterior. Eh, Cada vez se entiende más por qué ha querido Hamilton irse para Ferrari y por qué el momento de hacer el anuncio también, pero, pero sí, ves caras largas y estaba muy enfadada la gente de Mercedes por lo que ocurrió al final de la carrera. Me crucé con algún personal del equipo en el aeropuerto ya volando de regreso y claro, es que el accidente con Alonso les cuesta no solamente puntos, sino dinero, porque los destrozos del auto de Russell, pues digamos que no es una pérdida absoluta, pero son considerables y en esta era de los límites de presupuesto, cualquier cosa más que te tengas que gastar que no estaba, digámoslo, ya descontada, pues vas a tener Mm. que dejar de hacer alguna más, ¿no? Y eso probablemente afecte el programa de desarrollo de Mercedes, tener que reparar los daños generados por este accidente en la penúltima vuelta del Gran Premio de Australia, ¿no? Habrá pues todo tipo de teorías. Los comisarios hicieron un documento bastante extenso explicando las razones para la sanción. Eh, Cada cual tendrá su opinión al respecto,
pero sí lo que es un hecho es que en Mercedes no estaban nada impresionados con lo que pasó al final de la carrera. Y por fortuna, bueno, lo más importante que no pasó nada con Russell y fue más el drama y la espectacularidad del incidente que lo que realmente lo comprometió ahí. Bueno, el susto que él tuvo por esa radiocomunicación que escuchamos luego de él pidiendo a gritos la bandera roja porque no quería que otro coche llegara y lo embistiera y generara una situación más peligrosa para él. Quiero sumar a lo que decías recién del enojo de la gente de Mercedes por tener que afrontar los gastos del arreglo de un auto, a lo que suele doler también a los representantes de una marca cuando un piloto como Hamilton dice para el mundo entero por radio que falló el motor, ¿no? Cosa que también duele y que tendrán que atender para ver qué fue en definitiva lo que sucedió para que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Pero bueno, ese mensaje para una marca tan importante a nivel marketing también enoja, ¿no? A los representantes y a la gente del equipo. Pero hoy claramente, por lo que hemos visto el fin de semana, no sé si será la tendencia para todo el año, esperemos que no por el bien de ellos, Mercedes es como que está peleando el cuarto puesto con Aston Martin, ¿no? Y cuando te pones a mirarlo desde ese lado, ves la incomodidad, ¿no? Ves el porqué de las caras largas, el porqué del enojo, y tendrán sus motivos, y sabrán si esto lo pueden recuperar o no, si hay plazos y tiempo y capacidad para revertirlo a lo largo del año, porque uno mientras sigue trabajando, los demás también siguen trabajando, ¿no? Entonces, el tiempo que vos perdiste, hay que ver si te da la capacidad para poder recuperarte, pero hay mucho detrás de todo eso, ¿no? Hay una marca grande, mucha gente trabajando, está el respaldo, están, bueno, las tensiones, el saber que un piloto, el emblema de tu equipo durante tanto tiempo se te va, y bueno, todas estas situaciones que generan algo de confusión. Estamos hablando de tensión en varios casos, ¿no? Tanto en Red Bull como en Mercedes, como bueno, ahora era todo felicidad, tal vez en McLaren este fin de semana fue una de las buenas y en Ferrari también, pero también las han pasado, ¿no? Como que hay un clima así medio enrarecido en los equipos y cuesta mucho poder llegar al objetivo que se plantean para cada uno de los fines de semana, más allá de lo que viene pasando con la tendencia que marca Red Bull en los últimos tiempos. Yo imagino algo parecido para Suzuka, pero a lo que venimos viendo, no este fin de semana, sino los dos anteriores. Pero bueno, esto es algo que cambia de manera constante y vamos a ver con qué nos encontramos y sobre todo, bueno, si aparece la lluvia, que me gustaría que suceda como en más de una vez sucedió allí en Japón, nos daría un condimento lindo para ver cómo están parados cada uno con el piso mojado, ¿no? Creo que sería un buen condimento para Suzuka. A ver, mencionaste otro tema, McLaren, ¿no? Otro de los ganadores. Eh, Vuelve un McLaren al podio, que no Oye, lo hace. pero a ver, pausa. ¿Puedo poner pausa un momento? A ver, pausa. ¿Qué opinaron ustedes del tema Alonso Russell? De Sí, la lo sumamos. penalización. Teníamos una Ah, pregunta respecto de eso. Si quieren, abordamos ahora el tema a ver, penalización de hablemos Alonso. y luego lo extendemos en respondemos tus preguntas. Em, es que claro, cada uno cuenta su versión desde el auto, ¿no? Cada uno lo maneja diferente, pero Puedo dar, eh, bueno, a ver, dale, adelante, Cris. eh, No quiero ser yo la mala del cuento. mirá, para empezar, cuando vos estás detrás de Alonso en la última vuelta de un gran premio, tenés que tener las cosas muy claras para intentar el sobrepaso, porque sabés que fácil no va a ser, empezando por eso. Más en un sector más complicado o uno de los sectores más complicados del circuito. Este, Después, ¿es válido lo que hizo Alonso? Cambiar la referencia de frenado o hacer una maniobra diferente a la que viene haciendo a lo largo del Gran Premio en un sector donde sabe que si no lo hacía lo iba a tener muy probablemente encima a Russell y que lo iba a intentar en la zona de DRS.
¿Es válido o no es válido? ¿Cuál es el límite? Y sabía Alonso que iba a generar esto en Russell. Seguramente no. Seguramente sabía que lo iba a obligar a hacer otro tipo de maniobra, a tener que levantar o a complicarlo en el tránsito de ese sector. Ahora, por otra parte, Russell, al ver una diferencia de velocidad en el auto de adelante, en ese sector complejo, vos sabés que en un lugar así, si de repente tocas más de lo que tenés que tocar el freno o levantás simplemente el pie del acelerador más de lo que te lo tenés que hacer, el auto como que pierde la línea y probablemente tengas que hacer otra trayectoria y hasta perderlo como terminó sucediendo, ¿no? Eh, no sé, yo lo pensé mucho el tema y sinceramente no lo hubiese sancionado a Alonso por esta maniobra. Me parece que es algo de carrera, está dentro de las reglas del juego. No fue una situación muy burda, muy brusca, eh, como puede ser llevar a uno fuera de la pista o pararse en el freno en un sector donde vos sabés que en plena zona de aceleración, donde no tenés que tocar el freno. A mí no me pareció tan exagerado. Obviamente sí, las consecuencias fueron eh, difíciles, pero porque se trataba de un sector complejo del circuito, donde hubo muchos incidentes en el fin de semana, pero sinceramente no me pareció bien aplicada la sanción para Fernando Alonso. En esta estoy con Alonso. A ver, Mejía. No, yo creo que, a ver, primero yo voy a empezar por el final. La sanción, perdió 2 posiciones, Aston Martin igual perdió solo 2 puntos porque el lugar que perdió Alonso lo ganó Stroll. Sí. Entonces, o sea, lo sancionaron, pero si es una sanción por un manejo potencialmente peligroso como se presentó y al final, pues mira, ¿qué tanto perdió? Pues no perdió tanto, ¿no? No, perdón, Dice, Diego, porque sí, aprovechando eso que vos estás diciendo, y hoy lo hablábamos acá con mis compañeros, este, que si vos estás sancionando a un piloto por la consecuencia de lo que pasó con el sí, es otro que, rival, o sea, parece poco 20 segundos, porque si vos Mm. decís sancionarlo por esto, y debe exacto, ser es que Claro, es que ahí excluido del voy, evento, ahí, ¿no? a ahí eso cambia, o voy. sea, se sanciona la acción o la No, consecuencia, ¿no? pero O sea, ojo, es que una cosa no estás con, o sea, no está una sin la otra, porque si Russell no choca, esto no habría sido investigado. O sí, yo no pero creo. no, Y pero eso, si y hubiera eso sido, es, si hubiera sido menos y a lo mejor solamente se le iba el auto, pero lo recuperaba y no terminaba pegando No así. pasaba nada. no pasaba nada, no pasaba nada. Yo Ah, no creo pues que entonces pasaba ahí nada. está. Entonces Nada. sí se está Es tomando en que ese es cuenta el tema. la consecuencia. Es que me preguntaste a mí o no. Bueno, híjole, Diego Mejía. Eso, Primero eso no es me lo que, escuchas porque Ojo que todo lo está de que. mal humor Sí, porque sí, todavía no durmió, sí, está sí, mal sí, sí. dormido, No así me que portate escuchas, bien. entienda. ha repetido lo que yo ya dije. Está bien, no importa, Meji, te voy a dar chance Mira, porque sabemos lo que mira, es el jet lag. el, el documento dice que no se toma el accidente, ni las consecuencias en consideración. Mm, ujú, Pero es que, a ujú, ver, mira. y Alonso lo dijo muy claro. Alonso lo dijo, y yo creo que en eso estoy de acuerdo. Y creo que no es la única vez que pasa esto. Creo que ya en otras ocasiones hemos discutido que esto de que los comisarios no ven las consecuencias para examinar un incidente. Es que aquí se parte básicamente de eso, de que hubo un incidente y por eso se está investigando. Así los comisarios digan que no, a mí ese cuento, eso yo no me lo creo. Si esto ¿Tenés el no nombre de hubiera los comisarios? tenido, No. sí, o sea, si esto no hubiera tenido el desenlace que tuvo, aparte de eso tan dramático, con el choque, etcétera, lo espectacular que fue, por fortuna sin consecuencias, sin eso yo no creo que no estuviéramos hablando de esto directamente. Claro. Pero claro, tú empiezas luego a mirar los hechos y sí, te encuentras con lo que hizo Alonso. Y claro, es una cosa bastante, bueno, se ve, es muy obvio lo que hizo, ¿sí? Eh, que puede ser tomado como lo llaman en inglés, un brake test, ¿sí? Que yo te freno donde no debo frenar
para que tú reacciones y claro, con esa frenada que tú das, yo ya me fui, chao, hasta nunca, porque era la última oportunidad real que iba a tener, bueno, y le quedaba la siguiente vuelta, pero ahí iba a tener Russell una oportunidad clara y ya en la vuelta anterior habría casi que llegado a asomarle la nariz ahí a Alonso en esa aproximación a la curva 9 que era donde esperaba llegar con el impulso en esa vuelta. Mira la diferencia de velocidad. Había como 50 kilómetros por hora de diferencia entre Russell y Alonso en ese momento. Entonces, claro, es que se le vino encima con todo. Y tú ves el tiempo en los tiempos de carrera, justo ahí en esa zona está el final del primer sector y todas las vueltas de cronometra cada sector y se ve la velocidad a la que iba cada coche en ese momento. Donde acaba el sector, en esa vuelta Alonso iba a 252 kilómetros por hora. En casi todas las demás vueltas de carrera iba entre 275 y 280 kilómetros por hora. En ese iban 252, o sea, es una cosa bastante notoria. A ver, otra vez, Diego, ¿puedes repetir los números? Todas las vueltas, Ajá. Alonso pasaba por el final del sector 1 Ujú, entre 275 y 280 kilómetros por hora. ajá. En esa vuelta, la del incidente pasó a 252. Ah, no, sí, redujo bastante. ¿Sí? Russell, pues obviamente sí mantenía más o menos su misma velocidad. O sea, estamos claros, cuando se corre contra Alonso, es un hueso, es el hueso más duro de roer en la Fórmula 1 A porque ver, se sabe todas. mira, Y bueno, ya lo vimos con Checo el año pasado en Brasil. O sea, el repertorio que tiene Alonso va más allá probablemente de lo que sus rivales se imaginan. Lo que pasa es que aquí sí pienso, como lo decía, que las consecuencias llevaron a examinar la situación y obviamente esto hace ver mucho más grande todo el tema de lo que hizo Alonso para intentar mantener detrás a Russell y que pues habrá otros momentos en los que ha pasado esto tal vez y no se ha visto porque no ha existido la sí. consecuencia dramática que vimos esta vez. Creo que, bueno, pues sí, como les decía, ¿no? El colmillo, o sea, Fernando es experiencia pura en Fórmula Uno. Seguramente, como le estás diciendo, Diego, ha aplicado esto en algún otro momento y no ha habido alguna consecuencia de ese tamaño. Y creo que fue lo que sucedió aquí, ¿no? Y, ¿cómo podemos decirlo? Como que se pasó de vivo, ¿no? Fernando, de ¿De alguna forma. pícaro? Ajá, como que no sé, pecó de astuto, o vamos a decirlo de alguna forma, y no le salió las cosas como a lo mejor lo planeaba. Y pues obviamente, ya lo había mencionado, George Russell, pues el más afectado. Si bien además, creo que Aston Martin tampoco esperaba sumar esa cantidad de puntos este fin de semana. Ambos pilotos estaban un tanto sorprendidos de que, de que hubieran sumado esa cantidad de puntos. Entonces, creo que en esta ocasión me parece que estuvo correcta la sanción en el sentido de a lo mejor ser un poco más. Muchas veces, y lo sabemos, cuando se sanciona es también para como que sentar un precedente para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, a lo mejor Mm. en este sentido fue esa penalización, ¿no? Como para decir, a ver, esto no se puede hacer porque puede ocurrir algo grave, ¿no? Ujú. Entonces, creo que va por ahí en este sentido. A ver, McLaren, decíamos, ¿Puedo agregar una cosa ¿sí? de lo de los comisarios? A ver. Este fin de semana me parece que se les fue, a ver, lo de Checo me pareció una cosa Ah, excesiva, ok, sí, a ver, ¿no? O ese sea, es un tema que siempre, ay, la FIA y sus protagonismos en ese sentido, pero sí, el otro, me pusieron, alguien me puso en redes sociales que como si lo de, si ese, si esa, ese, esa maniobra. esa maniobra de Checo, ¿no? El haber bloqueado a Hülkenberg le hubiera quitado la pole a Nico, ¿no? O sea, también hay No, pero ojo, detalles. ahí, Ah, por ahí, eso no se ahí, evalúa. ahí eso no se, sí, exacto, yo digo que ahí eso no se No, evalúa. no, pero me refiero de que me da mucha risa de los comentarios que salen Ah, no, de sí. este tipo de situaciones. No, no, obviamente, a ver, no estamos hablando de si es la pole o no, o sea, es una cuestión de bloqueas y bloqueas, no importa quién sea el rival.
¿no? Pero me da Sí. mucha risa de que se ha generado tanto esta conversación de las penalizaciones, de si están bien o no, si están viciadas, si es contra europeos, contra latinos, ¿no? Porque, claro, la penalización de Fernando, pero la de Checo, pero las que no pusieron, me da mucha risa Esperen, este esperen, tipo porque de yo, cosas a ver, se que ve sí, ahí, ¿no? ahí están. Este, ¿no se llevaba mal con Alonso este? Sí, sí, me ¿Eh? acuerdo, me acuerdo. Ah, Pero, bueno. pero bueno, esto de lo de Checo sí, a ver, yo pienso que hay que tener un contexto siempre para aplicar una sanción. No creo que estas sanciones se puedan decir que son blanco y negro, ¿no? No es como que te pasaste de una raya o no te pasaste, ¿sí? No, no creo que, o que la velocidad era 80 y pasaste a 81. No, no creo que estos casos sean tan fáciles como eso. Y pues sí, pudo haberlo perjudicado, pero a ver, primero, estamos hablando de la curva más lenta del circuito, ¿sí? Segundo, estamos hablando de la primera vuelta rápida de Hülkenberg en toda la sesión de calificación, ¿sí? Tercero, Hülkenberg en esa vuelta hizo su mejor Mejoró. tercer sector, Claro, claro. mejor O tercer sea, sector, ¿ok? ¿Pudo haber hecho mejor esa curva? Seguramente, pero el tercer sector que incluía esa curva, en esa vuelta, obstruido por Checo, fue lo mejor que hizo en toda la Q1. A ver, están todos los coches en pista, hay 20 coches en pista, no es lo mismo claro. que si tú obstruyes a otro cuando estás en la Q3 con otros 9 coches en pista. Yo creo que ahí se les fue demasiado. A ver, la reacción del equipo, ellos no esperaban la penalización y como Checo me lo respondió en el corralito, es como, mire, no, sí, pues ok, pero tranquilo. Yo le pregunté a Hulkenberg, cuando salió le pregunté, ¿te obstruyó Checo? Y me dijo, sí. Claro, no me va a decir otra cosa, pero quería tenerlo claro porque cuando ponen las investigaciones no se sabe quién es el ofensor y quién es el ofendido. Y en este caso, pues era por confirmar lo que le pregunté a Hulkenberg y me dijo, sí, fue Checo. Pero el equipo tampoco lo esperaba. O sea, cuando yo estaba esperando la confirmación tal, y de repente veo pasar a Jonathan Whitley, el director deportivo de Red Bull, que va hacia los comisarios, sube y los comisarios estaban tomando fotos ahí con unos amigos abajo en donde es la zona del podio, como ellos ya habían hecho su trabajo, punto. O sea, en Red Bull les cayó como un baldado de agua fría porque no se lo esperaban. Y tuvieron que volver los comisarios a subir a su oficina porque estaba ya Jonathan Whitley, pues buscando explicaciones de cómo así que le iban a poner 3 lugares a Checo por una situación como esta. Y claro, al final es algo en lo que es muy difícil ganársela a los comisarios y claro, perjudicaron la carrera de Checo en alguna medida, sin duda. ¿Fue determinante? No lo sé, pero seguro que no le hizo la vida más fácil a Checo, sabiendo en la situación que estaba con lo de los neumáticos. Entonces, sí, lo que uno esperaría es que si van a ser así, que siempre sea así. No que una carrera sí y otra no, porque 2 semanas atrás en Jeddah se dejaron pasar cosas que a mi modo de ver, por lo menos, eran mucho más peligrosas que lo que pasó entre Checo y Hülkenberg, que no revestía realmente ningún peligro. Era más una situación de que lo afectó o no lo afectó. Sí, Checo se puso un poco por la línea de carrera, pero no es que le costó un segundo por vuelta a Hülkenberg ni nada de esto. Entonces, y esa era la Q1, o sea, no, Pero por ningún lado. volvemos al mismo tema de siempre, Diego. Entonces, lo que le hace falta a FIA es congruencia o llevar a los mismos comisarios a cada carrera para que puedan juzgar, ¿no? Entendemos que hay muchas situaciones que se salen. Tú bien lo dijiste, no es lo mismo exceder un límite de velocidad o cruzar una línea, ¿no? O sea, va dependiendo mucho de ciertas situaciones. A ver, los números son muy claros, ya también lo dijiste, mejoró precisamente justo en ese sector. Hay muchas situaciones que No, deberían de no, ser no mejoró. analizadas y No que, mejoró, era su primera vuelta y fue bueno, la mejor. Sí, fue la mejor. O sea, entonces, en ese sector, sí. volvemos a lo mismo. A lo mejor es eso, es congruencia, constancia, que sean los mismos. Lo que sí quiero marcar no es que sea en contra de los latinos o no latinos, o sea, no, no va por ahí, ¿no? O sea, son situaciones Sí, de ajenas acuerdo. y No, ideologías eso estoy de acuerdo. de cómo ven los comisarios esas situaciones o esos momentos. Pero sí, sin duda, por supuesto que en este caso, o sea, el caso Checo,
pues, perjudicó, ¿no? O sea, fueron 3 puestos que a lo mejor en otra pista y en otra situación hubiera podido remontar perfectamente, ¿no? De acuerdo. A ver, no nos vayamos muy lejos. El año pasado salió de último, ¿no? Y terminó mucho más adelante sin ningún problema, pero era otra situación con el RB19, ¿no? Y la carrera Entonces, fue otra. y la carrera Tuvo fue otra, banderas hubo muchas rojas. banderas rojas, exactamente, o sea, fue otra situación. Entonces, pues sí, creo que aquí el tema es eso, ¿no? Eh, eh, la FIA seguirá rotando a los comisarios o pondrá uno de fijo o varios de No fijo sé, más para mí bien. el reglamento es uno solo. Obviamente que las miradas son diferentes porque se producen situaciones que muchas veces son muy parecidas, pero hay que analizarlas de manera diferente. Para algo hay un ex piloto dentro del grupo de los comisarios que puede aportar una mirada tal vez más real de la reacción que puede tener un piloto al hacer algún movimiento en particular, como para darle un poquito más de seriedad a este tipo de determinaciones. Y bueno, y después forma parte de las reglas del juego, ¿no? Me parece a mí que tampoco hay que hilar tan finito. Eh, Vamos a ver otro tipo de maniobras más adelante y bueno, podemos estar de acuerdo o no, pero también forma parte un poco de lo que es esto del automovilismo. Vos no podés escribir en un reglamento si el auto tiene esta trayectoria de tantos centímetros de un lado al otro a tanta velocidad y en tal cambio y haciendo tal cosa, o sea, es imposible, ¿no? Las maniobras son todas diferentes y bueno, uno, para eso estamos acá también, puede estar de acuerdo o no, pero yo creo que intentan ser lo más justos posibles, por lo menos apuesto a eso, ¿no? A tratar de Sí, sí. concluir y de consensuar, porque no es uno solo, son por lo general 3 personas, y de repente tendrán gente también como para consultar antes de tomar una decisión, y una vez que deciden tratan de ser lo más justo posible, y uno puede estar de acuerdo o no, pero bueno, son los elementos con los que cuentan muchas veces en esa ocasión para decidir con mucho más elementos de lo que se cuenta en otras categorías, ¿no? Porque tenés la telemetría, porque tenés un montón de datos para poder analizar que sustenten lo que estás diciendo. Y bueno, después habrá uno que está de acuerdo, otro que no está de acuerdo, quedará para lo que es el folclore de la Fórmula 1 y del automovilismo en general, ¿no? Ya podemos hablar de McLaren. Yes. Sí. Ok, bueno, McLaren, otro de los ganadores, decía, vuelven al podio en Australia, o sea, desde el 2014 que no se subía McLaren al podio, lo vuelve a hacer con Lando, cuarto Oscar Piastri, ahí hubo ese tema de que le pidieron a Oscar cambiar la posición con Lando, creo que bueno, al final, o sea, los tiempos demostraron que Lando era más rápido y que iba ahí marcando el ritmo. Entonces, ese me parece que es otro de los ganadores y perdedores, Williams, ¿no? Con todo el tema, o sea, qué tan mal están trabajando o este proceso de reestructura de todo el equipo con todavía problemas económicos y demás que no hayan llevado un tercer chasis para poder solucionar ese problema después del accidente. Obviamente se siente feo por Logan Sargent, que no tuvo la culpa y que tuvo que ver la carrera desde afuera y que al final del día pues ni siquiera sirvió todo el cambio porque no sumaron puntos. Pero bueno, son de esas historias contrastantes que nos dejó Australia, ¿no? Digo, McLaren a la alza y un Williams que a veces parece increíble, ¿no? Como que dices, a ver, un equipo de Fórmula 1 que no pueda llevar otro, Mm. otro Sí, chasis, a mí me como de, hizo, me o hizo sea, ruido esa situación también, no, o ¿eh? sea, yo Pero cuando veía la noticia porque, a ver, Diego, tú también estás en ese chat, ¿no? Y era así como de, oigan, pero con el equipo, ¿nos pueden confirmar que no hay otro chasis? Y mm, era como, estamos trabajando en el auto de Alex. Sí, pero, a ver, ¿nos pueden confirmar lo que, sí, confirmamos, no tenemos otro chasis? Entonces ahí empezó no todos los mira, rumores de qué es lo que iba a pasar y bueno, pues ya salió ahí James Bowles a confirmar que efectivamente, pues sí. es el resultado de todo el atraso que tienen desde invierno, ¿no? De cómo han venido trabajando para poder tener ese auto en pista. Sí, o sea, realmente es consecuencia de que el equipo
empujó al límite con todo para tener el mejor coche posible este año hasta el último momento. O sea, eh, ese fue el último coche que salió a la pista, de todos. No vimos una presentación con el coche como iba a ser, no, mostraron el coche del año anterior con la decoración de este año y solo hasta los test de Bahrein vimos el Williams en pista por primera vez. Y sí, no porque tuvieran problemas económicos, sino porque estaban enfocando todo en rendimiento y sabían que estaban corriendo este riesgo, ¿sí? Sabían que estaban corriendo el riesgo, pero pues era, digamos, un riesgo controlado. Esto, y conociendo a James Bowles, él es ese tipo de personas que son data driven. Él mira los datos y toma sus decisiones basados en los datos. Entonces, ¿qué le dicen los datos? ¿Cuál es la probabilidad de que tengamos que usar un tercer chasis? Pues miran el histórico y el histórico te dice que lo has usado muy pocas veces y es No. una probabilidad muy baja de que lo vayas a necesitar. Entonces, claro, pues te la juegas con eso, basados en los datos y en que, pues tú en últimas estás empujando con el rendimiento y esta carrera en particular era una carrera que debería haberle dado a Williams la posibilidad de conseguir un buen resultado. Por cómo se dieron las cosas, porque al final Albon pues no tuvo casi rodaje previo a la carrera por el incidente que fue muy temprano en la práctica de libre uno, tampoco le permitió llegar lo mejor preparado posible a la carrera y ellos también sufrieron mucho con el graining y eso los limitó en la posibilidad que había de aprovechar el retiro de Verstappen, por ejemplo, para ser uno de los que se beneficiaran y lograran estar en la zona de los puntos, ¿no? No fue el caso, ¿no? Y por el lado de McLaren, pues hombre, qué bien que se ha dado un buen resultado. Yo le preguntaba a Lando Norris desde el viernes si, o sea, le decía, en el papel ese circuito debe ser el mejor de los tres primeros para ustedes. Y me decía, sí, pero ya veremos. Muy Y lando por eso. lo que mostraron en carrera, mira, o sea, él realmente por un buen rato tuvo mejor ritmo que Leclerc. O sea, estuvieron a un rendimiento, pienso yo, por encima de lo que ellos anticipaban que podían lograr en el Gran Premio. También un poco por lo que no fue óptimo el de Leclerc, pero sí lo fue, pienso yo, el de Lando Norris, que pues queda muy claro que sigue siendo la garantía para un McLaren que tiene en Piastri un súper talento, pero que todavía le falta algo más de experiencia de la que ya tiene Lando, que llevan esto desde 2019 y que obviamente por ese motivo en las carreras pues lo ve uno como más sólido que Piastri, que sabemos que tiene su misma velocidad, ¿no? Entonces, a ver cómo se acaba de confirmar eso porque Suzuka, McLaren lo tiene marcado en el calendario como la carrera en la que realmente se va a ver cuánto han progresado este año en principio, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, si comparas Bahrein 2023 contra Bahrein 2024, pues sí, McLaren es el equipo que más ha mejorado. Pero el McLaren de 2023, realmente que el que hay que ver es el que acabó en la última parte de la temporada, que era un equipo que estaba peleando por ser en ocasiones el segundo mejor detrás de Red Bull. Entonces, de Suzuka a Suzuka, que Suzuka el año pasado fue doble podio para McLaren, el primer doble podio Norris Piastri. Al de este año veremos cómo está esa progresión Claro. de McLaren de este invierno, básicamente aplicando las lecciones de lo que aprendieron durante la segunda parte de la temporada anterior. Bueno, yo creo que todo nos pone contentos ver a McLaren cuando aparece, ¿no? Con la historia que tiene en los primeros puestos. Eh, Pensando en Norris Piastri, obviamente que Norris tiene la de piloto favorito en el equipo, a pesar de que Piastri está por delante de él en el campeonato, ¿no? Así que eso también tiene un contraste a la hora de la decisión tomada. Tal vez se están especulando con que ellos podían haber peleado mano a mano con Leclerc por el segundo puesto en la carrera, y que finalmente esto no pudo ser, pero bueno, no sé, si te basás en las preferencias para el equipo, obviamente pensás en Norris. Si te basás en las posiciones del campeonato, tenés que pensar en Piastri, sobre todo cuando estás en Australia, Mm. que le estás dando un podio a un piloto local, ¿no? También si te gusta el marketing y todo eso. Así que bueno, muchas veces esas cosas no son tenidas en cuenta, pero voy a estar muy atento a la performance de McLaren esta temporada porque me gusta que estén ahí recuperando terreno y mostrándose un poquito más contundentes de los últimos tiempos. Y para cerrar, vuelvo al tema Williams.
situación incómoda, situación que no me gusta en lo particular, pero que entiendo perfectamente porque la Fórmula Uno no tiene corazón. Y los sentimientos quedan afuera y se toman las decisiones que consideran que son las más adecuadas para el equipo y se terminó. Y si no te gusta, a llorar a la iglesia, como dicen muchas veces, ¿no? En esta oportunidad creo que esto ha sido así. Es un golpe duro para Logan Sargent, que sabe también un poco cuál es su lugar en el equipo, que entiendo yo está de regalo esta temporada dentro de la escudería. Entiendo yo si la Fórmula Uno tal vez es justa, habría que darle la oportunidad a otro piloto, tal cual lo dije la semana pasada del caso de Daniel Ricciardo, que yo lo aprecio mucho, me parece que el lugar es más para Lawson que para él y están apareciendo algunos rumores últimamente en ese sentido. Veremos qué dice la realidad, el tiempo y cómo absorbe esa presión Richardo, que de estas cosas se entienda, ¿no? Pero bueno, hay que reflejarlo en resultados. La Fórmula Uno es así, le toca a Albon, que también tuvo un poco la suerte de su lado porque estuvo muy cerca de romper ese segundo auto también, hay que decirlo, ¿no? Que en un momento se le puso complicado y si ya rompía ese auto también, no sé de qué se iban a disfrazar en Williams, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan en la Fórmula Uno que hay que aceptarlas, sobre todo en el caso de Sargent, que es quien le tocó perder y además de masticar ese enojo, quedarse con esa bronca encima, tener que andar paradito todo el fin de semana ahí dentro del box viendo cómo corre tu compañero en tu auto, ¿no? Claro. No debe haber sido para nada fácil. Bueno, ya para ir cerrando, mención honorífica para Yuki Tsunoda. Ya mencionaba la situación difícil que está teniendo Daniel, pero Yuki está explotando cada una de las oportunidades y lo está haciendo muy bien. Otra mención para Haas, ¿no? Con sus dos autos que finalizó en los puntos. No sé si ustedes quieran dar alguna tercera, alguien más que le quieran Para dar mí, que mención. acerté lo de Claro, Verstappen. claro, la de Chris, Para que nos va a Cristian, dar sí. los números de la lotería para jugar el loto. Exacto. Aquí en California está, o sea, Hablan con mi mucho, representante, Giselle, en mucho todo caso se millón. comunican con ella y arreglan. ¿Eh? Cristian Y si González quieren, Rocco, alias Walter El Mercado. vidente, el y vidente, si sí, sí, quieren sí. enviar regalos, acá estoy a disposición. ¿Eh? Muy No hay bien. ningún problema. A la representante, mándenlos. Primero la representante y luego ya yo. Sí, pero que me lleguen, ¿eh? No te hagas la viva. Bueno, chicos, pues ha sido un placer, como siempre. Nos vemos en la semana en Respondemos tus preguntas. Y pues nada, gracias por acompañarnos. Chau. Chao. Sánchez saltó la lengua de adelantamiento de la carrera porque combinó oportunismo